Bueno, mucho gusto. En este otro nuevo video vamos a estar hablando de la lectura Amy Warburg de las civilizaciones del Renacimiento, la magia y el método. Entonces yo, Nicolás Medina, Nicolás Ordóñez Cisnes, y Ramón Mac. Ramón. El increíble y majestuoso Ramón. Entonces, para esta ocasión quisiera como empezar con el comienzo del texto, que se me hizo muy interesante, como estas tres etapas, estos tres núcleos que habla la obra, que sería el primo, el secundo y el tertio. Eterno. Entonces, siento como que en todo radica un poco a través del texto, como en estos tres núcleos, pero más que todo sobre la magia que hay como en las diferentes obras y sobre todo en el Renacimiento. Entonces, pues Nico, ¿tú qué piensas de esta magia un poco etérea? Pues es que ahí mencionan magia como brujería. Entonces a mí no me gusta para nada. Ok. Pero pues entiendo el razonamiento del por qué tratan de ponerlo como brujería y como con las vainas como de astrología y todo ese tema como de, por decir así, como no sé si es nueva era, pero sí es interesante. Pero a mí lo más interesante, ojo ahí, es el tema de la ninfa. Es cómo se quiere traer como o sea, el clásico, como a los renacentistas, como elementos como lo cristiano, lo divino, como lo puro, como con algo pagano. Entonces esta ninfa es como esa mezcla de los dos mundos entre lo pagano y también lo cristiano. Entonces tiene como esos dos mundos como interesante y eso es algo que se ve en muchas obras, como la ninfa es un personaje o bueno, como un elemento iconográfico muy importante, porque siento que también es como, a pesar de que yo quiera traer puramente una etapa como el clasicismo, o sea, es también como poner como lo contemporáneo, lo que está pasando y poner un personaje que es como esa mezcla de como esos dos mundos, por decirlo así, entonces es bacano. Sí, es bastante interesante como también, como decían, como este aterrizaje de todas estas simbologías, cómo lo van trascendiendo y cómo comienza a tener como muchas, o sea, no es únicamente el catolicismo como la imagen de Dios, la imagen divina, sino también hay muchos simbolismos que erradican hasta el punto de llegar con estas nuevas representaciones. Y también es como, hay otra cosa que me gustaría pronunciar, es como los florentinos y los borgiofiones, y es como también está estas dos cosas que es muy diferente, como lo moderno, como lo con lo antiguo, pero que también en algún punto como que se juntan. Entonces como que son esos detalles naturalistas versus como la admiración e imitación mutuas, pero como que en el punto como que convergen y es como en estas culturas de algo más místico, del ascetismo y como estas cosas como que comienzan a converger en un mismo como imagen. Y también como que hablan de la obra de Alejandro Magno, creo que es como esta historia que tienen como dos imágenes, que a pesar como de que es algo mucho más pues, contemporáneo para esa época, también tenían muchos símbolos, que era como la capa, el fuego, y también el como teniendo esta potestad del agua que calma esta, como intentando ponerlo desde un punto de vista más glorificado y más idolatrado. Sí, yo lo relaciono mucho con las tres etapas que tú comentas al comienzo, especialmente con la primera, que es entender el Renacimiento como la inauguración de la modernidad, ¿no? Y pues es, digamos, una modernidad creada a partir de lo que ya se aprendió o lo que ya se conocía, ¿no? Entonces tú comentabas, Nico Ordóñez, ese coger lo clásico, y bueno, también lo comentas, Nico, y llevarlo a una nueva visión un poco más contemporánea, que yo creo que es lo que muestra ahí, esa inauguración de la modernidad que se basa en coger lo que ya existía y transformarlo o volverlo a traer, ¿no? Y eso es cuando uno piensa en qué momento comenzó el Renacimiento, que hay gente que dice que comienza en 1453 con la caída de Constantinopla, o en 1492 con el descubrimiento de América, o cuando Johannes Gutenberg, que crea la impresora, no, la imprenta, la imprenta, ¿no? Entonces yo creo que especialmente en el caso de la imprenta, que yo lo relacionaba mucho con el arte, es ese momento en el que uno ya coge las ideas antiguas, por ejemplo la difusión de ideas para traerlas a una nueva modernidad, ¿no? Sí, pues esa idea también. Bueno, es que los renacentistas que tenían esa idea de querer ganarle al clasicismo o de querer superar como al maestro,
Entonces yo creo que también pusieron como estos elementos que no existían en ese entonces, o que bueno, pues de pronto existían pero no los ponían, y como hacer como una traducción como de su cultura, y como por ejemplo con la ninfa o con otros como mitologías, combinándolas también con cosas cristianas, como combinar como temáticas cristianas con mitológicas, y así es algo que, o con distintas religiones, entonces eso se me hace pues bacano, pero pues también algo interesante de la lectura se me hizo como ya entrándose más como en Ivy Warburg, como en el tema de como de sus viajes y de lo que pasó en sus viajes, y como eso como la definición de magia. Sí, y yo quería como, a mí algo que obviamente no está en el texto, sino como algo que también se me hace muy mágico, que yo digo, como, ush, Warburg estaba refrito y era un genio. Y era como todas estas combinaciones de temas como tan diferentes, como tan aparte, que el mismo man como que hablaba de vainas científicas, de vainas católicas, de vainas de comerciantes, como que todas esas vainas las sintetizaba en, como en una sola narrativa, que era como, ush, marica, eso no como hace. O sea, como en qué punto el man relaciona el comercio con algo espiritual, y eso espiritual lo relaciona con lo científico, y es como que siento que lo que más me llevó como esta lectura es como este entrecruces de todo ese tipo de temas que son como muy apartes. Entonces pues yo creería que eso ha sido todo por hoy, compañeros. Sí.